Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva presentación desde la otra acera, producción de APSE Sindicato. Les saluda Denis Solís, secretario general de la APSE. Para el día de hoy tenemos invitados especiales. Primero que todo, permítanme presentarle a Andrea Alvarado, periodista, productora audiovisual y máster en Derechos Humanos. Por otro lado tenemos al señor Pablo Barahona, abogado, profesor universitario, analista político y fundador del Observatorio para la Libertad de Expresión. Y como todos los jueves también nos acompaña Sofía Guillén, economista. Muchísimas gracias, Denis. Un placer que estemos acá de nuevo. Les contamos que hoy vamos a hablar sobre los medios de comunicación y los grupos de poder en Costa Rica y en general un fenómeno que no es exclusivamente costarricense, pero que vamos a discutir sobre esto más adelante. Quédense por acá porque también nos van a acompañar vía Zoom 3 invitados muy especiales que están hoy acá. Sebastián Fournier. Sebastián es representante de CONARE ante la Comisión Mixta de Televisión Digital. Marvin Amador, profesor de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica y miembro además de la Red MICA. Y doña Laura Martínez, quien actualmente es la directora del Semanario de la Universidad de Costa Rica, pero que la conocemos también de muchos otros espacios, incluyendo aquel espacio de Revista Nacional en Canal 13. Acompáñennos a ver este programa, volvemos en un ratico. Bueno, y es que durante los últimos años en nuestro país, los medios de comunicación han jugado un papel determinante en la construcción y la legitimación de parte de la agenda política y económica de la sociedad costarricense. Medios de comunicación que no necesariamente son neutrales, que no necesariamente son tan diversos como creemos. No todos están en el mismo saco, ciertamente, pero sí parece haber una concentración significativa de medios de comunicación masivos que además tienen ligámenes específicos a grupos determinados con intereses económicos particulares. Y eso es importante porque es que resulta que el mensaje alguien lo da, la información alguien la da, con qué intención la da, a través de qué tipo de mediación comunicativa la da, desde dónde la comunica. ¿Okay? Y entonces, pues hoy nos hemos reunido acá para platicar un poquito sobre esos grupos de interés que además en la coyuntura nacional costarricense actual resultan determinantes no solo en la pandemia, resultaron determinantes también en la reforma fiscal y resultarán determinantes en el juego político del otro año, que además es año preelectoral, pero que además es un año en el que nos espera una profunda recesión económica. Y tendremos que tomar decisiones como sociedad costarricense de agendas que podrían llegar a ser controversiales. ¿Cuál va a ser el papel de los medios de comunicación en este tipo de agendas? Pasemos a ver la siguiente cápsula en donde hemos hecho la recopilación de algunas noticias y mensajes de ciertos sectores en medios de comunicación. Esta nota del semanario Universidad nos habla de una noticia que a lo mejor se nos olvida por ahí, pero la traemos hoy para refrescar la memoria. Hace ya varios años, en la campaña en la que Johnny Araya y Antonio Álvarez de Santi se disputaban quién iba a asumir la candidatura, en esta candidatura Johnny Araya se reúne con diversos personajes y hay una reunión en particular en la casa de Antonio Álvarez de Santi, en donde en esa reunión, vean ustedes qué interesante, es una reunión en la que para tomar la decisión de retiro de campaña no se reúnen con su presidente o su coordinador de campaña, no se reúnen con un sector productivo particular asociado, no, se reúnen con representantes formales de medios de comunicación masiva y en esa reunión toman una decisión política de alto peso, una reunión en la que estamos hablando de Ignacio Santos, en la que estamos hablando de René Picado y en la que estamos hablando también de Armando González, quien fuera el director de La Nación en este momento. Ligámenes político-comunicativos clarísimos en una reunión concreta. Además tenemos esta otra nota por acá también, que son un par de imágenes asociadas más bien a comentarios en Twitter. ¿Por qué lo traemos acá o por qué lo ponemos sobre la mesa? Vamos a ver, aquí hay vocerías que juegan papel determinante en la creación de discursos, de legitimidades
y de agendas en el común de lo que se habla en los medios de comunicación. Este personaje, Randall Rivera, quien ustedes seguramente conocen, es uno de los tantos personajes de medios de comunicación masivos, formales, que suelen emitir criterios que parecieran, vamos a ver, recomendar cierto tipo de acciones puntuales. En esa regaña a Marcelo Prieto, ¿verdad?, ministro de la presidencia de un gobierno, digamos, electo democráticamente. Y tenemos otra más, que es la siguiente, hablando en la época, yo no sé si ustedes lo recordarán, en la época de la reforma fiscal y la huelga contra la reforma fiscal. Estas vocerías tuvieron un papel importantísimo en lograr transmitir cierta percepción sobre quienes participaban en esas huelgas, demasiadas pérdidas por dinero por la huelga, privilegios, vagos, etc. Ahí había un conjunto de elementos que podían rescatarse. Y finalmente, esta otra nota que también recordaremos, que fue una nota escrita no solo con los economistas que observamos ahí, colaboradores de La Nación, sino con la editorial de La Nación. Y así se publicó, ¿no? Hay patadas, ¿verdad? Las famosas patadas que insinuaban recortes, un poquito de salvajismo económico, diría yo, pero bueno, ahí hay ligámenes concretos de agendas económicas puestas sobre la mesa, de discursos políticos, de legitimación de sectores y también de deslegitimación de otros sectores. Entonces, ojo, porque los medios de comunicación aquí parecieran ser un poder más, ¿verdad?, de la República. Y precisamente por eso nos acompañan aquí Andrea y Pablo, para que empecemos a platicar un poquito de algunas de estas notas. Pablo, empecemos por hablar sobre esa relación existente entre democracia y pluralidad o diversidad de medios de comunicación. Sofía, muchísimas gracias por la invitación, también el señor secretario ejecutivo del APSE. Yo quisiera partir de este solio común en donde estamos siendo recibidos hoy por la Organización Gremial de los Educadores. La pedagogía moderna parte de un replanteo del significado de la educación y entonces plantea 4 principios elementales que han llamado los pedagogos las 4 Cs, ¿no? Y a partir de ahí entonces establece la importancia de la criticidad, de la creatividad, de la colaboración y termina en un elemento clave en esta discusión que ustedes traen a la mesa, que es la comunicación. Y es que probablemente desde antes, pero en el 67, justo en los preámbulos de aquel mayo del 68 en París, el gran sociólogo Guy Debord publica aquel libro esencial para esas protestas que le cambiaron la fase al progresismo en el planeta, que se llamó La Sociedad del Espectáculo, que fue reescrita hace poco tiempo por Vargas Llosa, quien retitula aquella idea central hablando de la civilización del espectáculo. Y lo que están planteando es que en la médula ósea del sistema democrático hoy está ubicada la comunicación como un elemento central. Quiere decir que la democracia respira, se oxigena a partir de la comunicación. Y la comunicación, como bien decía Sofía al introducir el tema, es siempre una comunicación interesada, es decir, la comunicación es un agente político. Thomas Jefferson, uno de los padres de la patria, estoy hablando de Estados Unidos desde luego, decía que los medios de comunicación tornaron en medios de polución, por lo tanto podríamos hablar de medios de polución masiva, no medios de comunicación masiva, a los cuales hay que plantearles excepciones que sin embargo no hacen sino confirmar la regla. Quiero decir, está invitada por ejemplo mi buena amiga, la directora del semanario Universidad, que bueno, es un periódico bastante sui generis, porque es financiado por universidades públicas, opera, digamos, en un ámbito mucho mayor libertad y con una intencionalidad muy distinta al no ser comercial. Y en ese tanto hay que decir que los conglomerados de medios de comunicación han sido cooptados por grandes conglomerados empresariales también, que han tratado de establecer a una única voz cuál es la agenda política que debemos discutir, desde dónde debemos posicionarnos para discutirla y de alguna manera, recuerdo cuando fundamos el Observatorio de la Libertad de Expresión justo el año antes en que se discutiera
el Tratado de Libre Comercio, le sugerimos al Tribunal Supremo de Elecciones la importancia de darle acceso a las dos tendencias, al sí y al no, a los medios de comunicación, y el tribunal se la dio, dijo que eso era mala palabra, nos criticaron mucho que en aquel entonces cuando hicimos ese planteo. Para unos años después, visto que lo vinieron a decir desde afuera, sobre todo las misiones de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, que ha planteado como uno de los lunares de nuestro sistema democrático el desigual acceso a los medios de comunicación de las distintas fuerzas políticas. Entonces ahí sí el tribunal, no cuando se lo dijimos desde las universidades públicas, en ese Observatorio de Libertad de Expresión lo conformábamos, aparte de este servidor, estaba Alberto Cañas, estaba Joaquín Vargas Llené, estaba don Rodrigo Madrigal Nieto, muchos de ellos ya no están con nosotros, en fin, era Gilda Chenapuy, María Eugenia Bossoli, no era un grupito de benedizos que estaban hablando del Tribunal Supremo de Elecciones. Lo cierto es que, bueno, sabemos cómo incidió en aquella discusión que al final tenía que ver con una decisión de un sí y un no por parte de todo el electorado nacional, cómo incidieron los medios de comunicación para que al final por la mínima ganara el sí. En las últimas campañas electorales ha sido igual. La incidencia de los medios de comunicación, por ejemplo, en las últimas dos elecciones, pero fundamentalmente en esta última, alrededor de los dos señores Alvarado, vamos a ver, maniatando de alguna manera la discusión pública, que la distrajeron de los temas realmente importantes y estructurales, hoy el económico, pero también podremos hablar de los grandes temas sociales, del problema ecológico y de un tema histórico, pienso yo, que es cómo Costa Rica se ha ido quemando a sí misma, se ha ido entrampando y hoy está empantanada. Hoy Costa Rica, digamos, no está compitiendo con países de primer mundo. Habían 3 países predestinados a dar el brinco al desarrollo históricamente, que eran en América Latina, Uruguay, Venezuela y Costa Rica. Costa Rica salió de esa liga hace mucho tiempo, ni qué decir Venezuela, pero no es nuestro asunto hoy, y ciertamente no son temas que se discutieron en la última campaña. ¿Sobre qué quisieron que discutiéramos? Bueno, sobre el pastor de uno de los candidatos, sobre el matrimonio homosexual, sobre la Virgencita de los Ángeles, y esos elementos distractores, y con esto cierro, desde luego son quizá la mejor forma de ejemplificar el inmenso poder que han ido reclamando para sí los medios de comunicación, que no son inocentes, todos los periodistas, este país es muy pequeño para no saber con qué pie renquea cada uno, sino sobre todo que atienden a mesas directivas que están atendidas por los grandes empresarios de este país. Recordemos que hay un proceso, y en eso los economistas pueden dar más estadística, un proceso de concentración de la riqueza que no hemos podido frenar en este país. Al contrario, con la reforma fiscal regresiva, eso se va acendrando todavía más. Entonces cierro con esto diciendo, esas grandes familias que podemos decir hoy son las dueñas de Costa Rica, de los grandes consorcios, conglomerados empresariales, son los mismos que hoy se han armado con dientes, que son medios de comunicación. Decía don Pepe, si alguien quiere tener verdadero poder en este país, en su tiempo, funde un periódico, no un partido político. Hoy diríamos que ese cerco mediático se rompe a través de las redes sociales, que son las que nos posibilitan hoy hablar con todo el gremio de educadores y más allá, con todos aquellos que quieran atender, digamos, este conversatorio, que yo felicito que ustedes estén propiciando para que nos permitan también con toda libertad decir estas verdades, que son siempre relativas, no son absolutas, lo digo con toda humildad, pero que a la gente le debe interesar para ir tomando conciencia de cómo es que se están moviendo los mecates y las tramoyas detrás de esa tercera pared en este teatro político en el que estamos todos inmersos. Cuando Bertolt Brecht habló del analfabeta político, se refería precisamente a aquellos que se sienten orgullosos de no entenderse de la política, y el costarricense ha aprendido en los últimos tiempos a sentirse bien consigo mismo, sintiéndose mal con la política, y por eso hoy tenemos el resultado a la vista, ¿no? Bueno, y a propósito de esos conglomerados empresariales, ¿no?, que creo que es una expresión que hay que empezar a utilizar asociada a los medios de comunicación, porque sí tenemos una percepción en Costa Rica que los medios son, vamos a ver, hay algunos sectores que tienen la percepción de que hay relativa neutralidad, ¿no?, de lo que te dice, que lo que te dice Canal 7, que lo que te dice Repretel, que lo que te dice La Nación, que lo que te dice Amelia Rueda, que lo que te dicen este tipo de sectores es la neutralidad, la objetividad de un hecho así tal cual, sin considerar que sea como sea, son empresas. Un medio de comunicación
hasta donde han sido conceptualizados hoy en día en Costa Rica, la forma en la que han terminado funcionando los medios de comunicación masivos son bajo la lógica de una empresa con socios que reciben dividendos, pero además socios mayoritarios que suelen participar de otras actividades productivas. Porque política, que es lo más importante. Claro, porque tienen intereses económicos asociados a sus sectores productivos y que a partir de ahí determinan agendas políticas y comunicativas en esa funcionalidad. Ahora, hemos hablado de concentración de medios. ¿Podemos hablar realmente de eso? ¿Cuáles son esos datos, esa evidencia, Andrea? Bueno, muchas gracias por la invitación. Lo primero que quisiera decir es que, por supuesto, que los medios de comunicación responden a intereses comerciales y a intereses políticos, y como bien decía Paula ahora, eso no es nuevo, eso siempre ha sido así. Hay un problema central que tiene que ver con una legislación total y absolutamente obsoleta. La ley de radio en Costa Rica es de 1954, es decir, por omisión hay una violación a la libertad de expresión, y me llama mucho la atención porque creo que el gremio de periodistas somos, vamos a ver, somos muy autocríticos, ¿verdad? Recibimos muy mala crítica, muy poco autocríticos. Cuando vos le decís a un periodista, mire, es que me parece que eso es irrespetuoso, o me parece que usted no debería de hacer esto o lo otro, ellos inmediatamente, los colegas dicen, bueno, es que aquí hay una violación a la libertad de expresión. Lo que ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples sentencias es que la libertad de expresión es un derecho de doble vía. ¿Qué significa eso? Significa que tenemos derecho no solo a recibir información, sino también a emitir información, es decir, a utilizar los medios de comunicación para transmitir nuestro pensamiento, ¿verdad? La legislación en Costa Rica no solamente omite totalmente la regulación con respecto a la concentración, con respecto a la distribución, con respecto a la cantidad de medios, que es una discusión que en el resto de América Latina llevan bastante adelantada, y es cuántos medios de comunicación comerciales deberían existir, cuántos medios comunitarios y cuántos medios públicos. Esos son los tres tipos de medios que existen. La discusión en varios países que ya han aprobado legislaciones tiene que ver con qué nivel de representación debe tener cada sector para aportar al debate democrático con equidad, que es lo que no tenemos en Costa Rica. Porque en Costa Rica un 70% de las emisoras de radio y más de un 70% de los canales de televisión son exclusivamente para servicios comerciales. Y si sumamos algunos medios de comunicación religiosos que también tienen intereses o reciben, digamos, recursos económicos por la venta de servicios comerciales, estamos hablando de más de un 90% de los medios de comunicación. Obviamente, Sofía, no puede haber un equilibrio de representatividad democrática ni de pluralidad de medios, como lo ha dicho también los estándares de libertad de expresión de la Relatoría de Derechos Humanos, ¿verdad? Hay estándares para hacer la legislación, porque si vos estás tutelando un derecho, como es el derecho a la libertad de expresión, todo lo que, vamos a ver, cobije los medios de comunicación debe tener un marco jurídico que lo respalde y que lo proteja. Imagínense que en Costa Rica la ley es de 1954, le fueron quitando artículos. Ahora hace un poquito tiempo que yo hice una investigación, tenía más o menos 12 artículos de toda la ley, digamos. La ley de medios. La ley se llama ley de radio, porque en ese momento, en el 54, no había televisión todavía. Entonces se llamaba ley de radio. Imagínense que hay falencias que uno dice, la desregulación, ¿qué beneficia? ¿A quién beneficia la desregulación en este país? Porque es una discusión que muchos sectores hemos tratado de levantar y siempre topamos con un desinterés, con falta de voluntad política, con persecución. Por ejemplo, la Cámara Nacional de Radio hace más o menos unos 5 años que la Red MICA escribió un proyecto de ley de medios en general, y se pretendía presentar por iniciativa popular, y la Cámara Nacional de Radio sacaba spots publicitarios diciendo que las personas que estábamos detrás de ese proyecto de ley éramos chavistas, recibíamos plata de Cuba, o sea, una cosa absurda, ¿verdad? El coco, porque queremos medios para la ciudadanía.
En este país existen 3 medios públicos, digamos, el SINAR, los medios de la UCR y los medios del Instituto Costarricense de Educación Radiofónica. Eso es vergonzoso en un país democrático y sobre todo en un país que se jacta de ser muy respetuoso de la libertad de expresión, como lo ha dicho el periodista Rivera en muchas ocasiones, ¿verdad? Pero cuando uno plantea la discusión desde la ciudadanía dice, yo no siento que haya pluralidad de medios. Yo hice una investigación para mi tesis de maestría hace como 2 años y le pregunté a 17 representantes de sectores sociales importantes en este país si ellos consideraban que había libertad de expresión a la hora de tener acceso a los medios de comunicación. Y la totalidad dijo que no. Cuando les pregunté si tienen limitaciones para acceder a los medios y para que sus mensajes sean equitativamente presentados en los medios, todos dijeron que no. Es decir, hay una claridad de que hay solamente un pequeño sector que es el que decide qué se pone en la agenda pública, qué se discute, qué es tema y con quién se discute. Y eso creo que podemos ver las cifras si quieren. Es decir, es más, les voy a poner un ejemplo. La Contraloría General de la República sacó un informe en el 2012 y otro en el 2013, en los que le dice al Estado que en 6 meses debe haber creado una legislación sobre este tema. Estamos en el 2020 y no hay legislación. Eso fue hace 7 años. No presentaron un proyecto de ley, no actualizaron los cánones, es decir, las empresas que utilizan el espectro radioeléctrico, que es un bien de manial, es decir, un bien de dominio público que nos pertenece a toda la ciudadanía, las AM pagan 3.000 colones al año por utilizar ese espectro que nos pertenece a todos. Televisión ni siquiera tiene una regulación. Entonces, por ahí, investigando, encontré como facturas de algunos canales gigantescos que le dan al Estado 100.000, 150.000 pesos al año y cobran una pauta de 10 millones en prime time. O sea, parte de esas concesiones, porque hay que explicarle a la gente que el espectro radioeléctrico, que son esas ondas que pasan entre nosotros sin darnos cuenta para llevar cualquier comunicación, cualquier telecomunicación, que telecomunicación viene de telos, comunicación desde lejos, ese espectro radioeléctrico es un bien de manial, es un bien del Estado, ¿verdad? Es decir, ese no puede dejar de ser del Estado. Lo que se puede es concesionar. Sin embargo, las concesiones también, por disposición de ley, no pueden ser mayores a 99 años. Sin embargo, las de televisión, por ejemplo, no tienen un término. Es decir, los empresarios, cuando se adjudicaron, vamos a ver, digamos, ciertos canales, bueno, pues se omitieron con el poder político de entonces fijarle un término. Entonces, y cuando se fijen, no puede fijarse retroactivamente, ese es el problema, sino que tendrá que fijarse de ahí en adelante. Y como bien dicen, el problema es quién le pone el cascabel al gato, porque el problema es que emprenderla y enfrentar el poder mediático en este país es algo que ningún político está dispuesto a hacer, mucho menos ahora donde los capitales políticos están tan disminuidos, están tan abaratados. ¿Por qué? Bueno, porque no es que los van a enfrentar con los argumentos del derecho a la información, de los derechos humanos, no, les van a sacar por otro lado, digamos, algún trapo sucio para empezar a golpear, para empezar a decirles, para empezarle a darles un estate quieto, que es muy fregado, porque la ciudadanía, por otro lado, no se da cuenta de este zipizape, de este estire y encoge, que es un juego muy maniqueo, porque voy a darle también otra estadística. Cuando en el 2007 medimos desde la Universidad de Costa Rica, en una encuesta que financió la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, que fue el primer informe sobre la libertad de expresión que se hizo en Costa Rica, un esfuerzo al que después no se le dio tanta continuidad, pero lo cierto es que en ese informe se establecía que el medio de comunicación predilecto de los costarricenses es la televisión. Eso habría que volverlo a medir hoy, sobre todo en tiempos de coronavirus, donde sabemos que las redes sociales han sido fundamentales para la gente, pero ese tráfico de información no es tan oficial como el de la televisión. Y cuando le preguntaba a usted a la gente, no a la gente entendida como líderes sociales, que usted hizo en su estudio de maestría, no, a la gente del común. Bueno, ¿y usted en cuál es el medio que más confía? El 87% de los entrevistados, que era una muestra de más o menos 1.000 y resto de personas, era representativa, el margen de error andaba por el 3%,
lo que decía la muestra era el 87% le daba verdad absoluta a lo que veía en esa caja de resonancia. Yo le voy a dar una anécdota. Cuando yo de profesor en la Universidad de Costa Rica, una clase de filosofía del derecho, es decir, que ameritaba cierta profundidad en la discusión, y cierro con esto, me dice un estudiante una mañana: profesor, eso que usted dice no es cierto, no es correcto. Y bueno, yo dije, bueno, aquí hubo alguien que leyó bien para la clase de hoy, por fin vamos a tener una discusión de fondo, y entonces le pregunto, ¿por qué? Y entonces me dice, porque yo escuché hoy a Amelia Rueda o Ignacio Santos, no sé cuál es su cita, decir lo contrario. Bueno, eso hizo en mi cabeza alambicar, relacionar que realmente la caja mágica de la televisión le da un poder de autoridad que es el que nos dice que los que hoy tributan de poder político y tienen la capacidad de proyectarse son los que existen en televisión. Es decir, por eso hay un desespero tal de los perfiles políticos, no solo por participar en redes sociales, sino por ser vistos por la televisión. Ya vemos que están generando algunos cuadros, sobre todo liberales, muy de su interés, las grandes televisoras, La Nación, un poco usted lo veía en la línea de los economistas, difícilmente, por ejemplo, Sofía, a usted le den mucha bola ahí. A mí me dejó de publicar La Nación hace muchos años, pese a que publiqué por más de 20 en las páginas de opinión, que mi abuelo es cofundador de la página 15 de La Nación. Todo eso no importa, por lo que importa es una agenda mediático-política que está muy presente y que está muy bien que visibilicemos hoy en esta mesa, ¿no? Totalmente, totalmente, sí. No, y qué grave es en este momento, ¿verdad?, la concentración del discurso. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, como sectores sociales, se nos limita gravemente el poder expresar ese otro tipo de opinión. Porque vemos en este momento los medios de comunicación existentes. En este momento, especialmente, podemos tomar como ejemplo esta situación de coronavirus, las grandes élites empresariales, los grandes poderes económicos de este país inician su discurso y este es totalmente reproducido por todos los medios de comunicación, llámese televisión, llámese periódico, llámese radio. Sería curioso que una de esas propuestas que sale de uno de esos élites empresariales, usted escuche que en una televisora alguien tenga una voz disidente, pero no existe. Entonces, por ejemplo, usted como ciudadano se levanta a las 6 de la mañana y pone las noticias, va para el trabajo, la escucha en el radio, a las 12 del día, a las 7 de la noche, y si quieres todavía te vuelven a asustar a las 10. Entonces, en todos estos medios vas a encontrar el mismo discurso, no vas a encontrar una voz disidente. Es muy limitado el espacio que tienen los diferentes sectores, por ejemplo, en el caso nuestro, como sectores sociales, sectores sindicales, para poder marcar una diferencia o un balance. Por ejemplo, en este momento vemos que la única voz que existe a través del gobierno es el de la UCAEP, y estamos en una gran lucha, por ejemplo, los sectores sindicales, para poder hacernos sentir. A nivel de la ciudadanía ha habido un gran desprestigio, ¿verdad?, lo que es a los sectores sociales y sindicales, cuando podríamos hablar, ¿verdad?, de muchas situaciones que está sucediendo, ¿verdad?, con lo que es el gran empresariado y los grandes beneficios que han venido obteniendo, porque al final de cuentas, demográficamente es un sector muy pequeño y muy reducido, pero es el sector que a través de los años y las décadas ha aprovechado y ha acumulado la gran y mayor cantidad de ganancia en el país. Y antes se tocaba un punto muy importante. Cuando nosotros vemos un medio de comunicación, la persona piensa que un medio de comunicación es un espacio objetivo de información. Y estamos viendo que eso no es así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los medios de comunicación son parte de un consorcio empresarial. Y creo que lo vimos en la discusión del plan fiscal. Cómo los dueños de X o Y medio de comunicación, resulta que al final de cuentas, son los mismos grupos empresariales que son dueños de mismas compañías, juez y parte, que se vieron, por ejemplo, beneficiados con amnistías tributarias, con exoneraciones, con evasión fiscal. Entonces, como hablábamos ayer, no vas a escribir en contra del dueño de la imprenta, como decía Rafael Correa. Entonces, es un asunto donde en realidad los medios de comunicación, en este caso los tradicionales, no son neutrales. Y creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Que buena parte de esas concesiones, porque hay que explicarle a la gente que el espectro radioeléctrico, que son esas ondas que pasan entre nosotros sin darnos cuenta para llevar cualquier comunicación,
cualquier telecomunicación, que telecomunicación viene de telos, comunicación desde lejos, ese espectro radioeléctrico es un bien demanial, es un bien del Estado, ¿verdad? Es decir, ese no puede dejar de ser del Estado. Lo que se puede es concesionar. Sin embargo, las concesiones también, por disposición de ley, no pueden ser mayores a 99 años. Sin embargo, las de televisión, por ejemplo, no tienen un término. Es decir, los empresarios, cuando se adjudicaron, vamos a ver, digamos, ciertos canales, bueno, pues se omitieron con el poder político de entonces fijarle un término. Entonces, y cuando se fijen, no puede fijarse retroactivamente, ese es el problema, sino que tendrá que fijarse de ahí en adelante. Y como bien dicen, el problema es quién le pone el cascabel al gato, porque el problema es que emprenderla y enfrentar el poder mediático en este país es algo que ningún político está dispuesto a hacer, mucho menos ahora donde los capitales políticos están tan disminuidos, están tan abaratados. ¿Por qué? Bueno, porque no es que los van a enfrentar con los argumentos del derecho a la información, de los derechos humanos, no, les van a sacar por otro lado, digamos, algún trapo sucio para empezar a golpear, para empezar a decirles, para empezarle a darles un estate quieto, que es muy fregado, porque la ciudadanía, por otro lado, no se da cuenta de este zipizape, de este estire y encoge, que es un juego muy maniqueo, porque voy a darle también otra estadística. Cuando en el 2007 medimos desde la Universidad de Costa Rica, en una encuesta que financió la Rectoría de la Universidad de Costa Rica, que fue el primer informe sobre la libertad de expresión que se hizo en Costa Rica, un esfuerzo al que después no se le dio tanta continuidad, pero lo cierto es que en ese informe se establecía que el medio de comunicación predilecto de los costarricenses es la televisión. Eso habría que volverlo a medir hoy, sobre todo en tiempos de coronavirus, donde sabemos que las redes sociales han sido fundamentales para la gente, pero ese tráfico de información no es tan oficial como el de la televisión. Y cuando le preguntaba a usted a la gente, no a la gente entendida como líderes sociales, que usted hizo en su estudio de maestría, no, a la gente del común. Bueno, ¿y usted en cuál es el medio que más confía? El 87% de los entrevistados, que era una muestra de más o menos 1000 y resto de personas, era representativa, el margen de error andaba por el 3%, lo que decía la muestra era el 87% le daba verdad absoluta a lo que veía en esa caja de resonancia. Yo le voy a dar una anécdota. Cuando yo de profesor en la Universidad de Costa Rica, una clase de filosofía del derecho, es decir, que ameritaba cierta profundidad en la discusión, y cierro con esto, me dice un estudiante una mañana, profesor, eso que usted dice no es cierto, no es correcto. Y bueno, yo dije, bueno, aquí hubo alguien que leyó bien para la clase de hoy, por fin vamos a tener una discusión de fondo, y entonces le pregunto, ¿por qué? Y entonces me dice, porque yo escuché hoy a Amelia Rueda o Ignacio Santos, no sé cuál era su cita, decir lo contrario. Bueno, eso hizo en mi cabeza alambicar, relacionar que realmente la caja mágica de la televisión le da un poder de autoridad que es el que nos dice que los que hoy tributan de poder político y tienen la capacidad de proyectarse son los que existen en televisión. Es decir, por eso hay un desespero tal de los perfiles políticos, no solo por participar en redes sociales, sino por ser vistos por la televisión. Ya vemos que están generando algunos cuadros, sobre todo liberales, muy de su interés, las grandes televisoras, La Nación, un poco usted lo veía en la línea de los economistas, difícilmente, por ejemplo, Sofía, a usted le den mucha bola ahí. A mí me dejó de publicar La Nación hace muchos años, pese a que publiqué por más de 20 en las páginas de opinión, que mi abuelo es cofundador de la página 15 de La Nación. Todo eso no importa, por lo que importa es una agenda mediático-política que está muy presente y que está muy bien que visibilicemos hoy en esta mesa, ¿no? Totalmente, sí. No, y qué grave es en este momento, ¿verdad?, la concentración del discurso. Sí. Porque, por ejemplo, en el caso nuestro, como sectores sociales, se nos limita gravemente el poder expresar ese otro tipo de opinión. Porque vemos en este momento los medios de comunicación existentes. En este momento, especialmente, podemos tomar como ejemplo esta situación de coronavirus, las grandes élites empresariales, los grandes poderes económicos de este país inician su discurso y este es totalmente reproducido por todos los medios de comunicación, llámese televisión, llámese periódico, llámese radio. Sería curioso que una de esas propuestas que sale de uno de esos élites empresariales, usted escuche que en una televisora alguien tenga una voz disidente, pero no existe. Entonces, por ejemplo, usted como ciudadano se levanta a las 6 de la mañana y pone las noticias, va para el trabajo, la escucha en el radio, a las 12 del día, a las 7 de la noche, y si quieres todavía te vuelven a asustar a las 10. Entonces, en todos estos medios vas a encontrar el mismo discurso, no vas a encontrar una voz disidente.
Es muy limitado el espacio que tienen los diferentes sectores, por ejemplo, en el caso nuestro, como sectores sociales, sectores sindicales, para poder marcar una diferencia o un balance. Por ejemplo, en este momento vemos que la única voz que existe a través del gobierno es el de la UCAEP. Y estamos en una gran lucha, por ejemplo, los sectores sindicales, para poder hacernos sentir. A nivel de la ciudadanía ha habido un gran desprestigio, ¿verdad?, lo que es a los sectores sociales y sindicales, cuando podríamos hablar, ¿verdad?, de muchas situaciones que está sucediendo, ¿verdad?, con lo que es el gran empresariado y los grandes beneficios que han venido obteniendo, porque al final de cuentas, demográficamente es un sector muy pequeño y muy reducido, pero es el sector que a través de los años y las décadas ha aprovechado y ha acumulado la gran y mayor cantidad de ganancia en el país. Y antes se tocaba un punto muy importante, cuando nosotros vemos un medio de comunicación, la persona piensa que un medio de comunicación es un espacio objetivo de información, y estamos viendo que eso no es así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, los medios de comunicación son parte de un consorcio empresarial, y creo que lo vimos en la discusión del plan fiscal, cómo los dueños de X o Y medio de comunicación resulta que al final de cuentas son los mismos grupos empresariales que son dueños de mismas compañías, juez y parte, que se vieron, por ejemplo, beneficiados con amnistías tributarias, con exoneraciones, con evasión fiscal. Entonces, como hablábamos ayer, no vas a escribir en contra del dueño de la imprenta, como decía Rafael Correa. Entonces, es un asunto donde en realidad los medios de comunicación, en este caso los tradicionales, no son neutrales. Y creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Creo que nunca lo han sido. Ahora, desde mi punto de vista personal, yo creo que el problema no es exigirle a los medios que sean neutrales. Yo creo que los medios deberían de expresar claramente cuál es la línea ideológica que tienen y darle el derecho a la gente de que decida qué ver. El problema es que por 50 años lo que se han creado son conglomerados que responden únicamente a un cierto interés. Y ahí es donde ya, al no haber diversidad de voces, el discurso público no es democrático. Es que la concentración mediática es contraria a la democracia. Y eso hay que entenderlo muy bien. O sea, si todos los sectores no se sienten representados mínimamente, deberían tener por lo menos el derecho de tener su medio de comunicación. ¿Qué es lo que han hecho? Ponerle trabas a la discusión bueno, vos tenés un medio de derecha claramente con tal línea, ¿verdad? Bueno, entonces creemos otro que sea de otro estilo o que sea de otra ideología. El problema es que eso no se puede hacer porque hay espectro radioeléctrico, o sea, hay frecuencias que están desocupadas, que están subutilizadas, o sea, hay un montón de formas de crear nuevos medios de comunicación, pero cada vez que planteas la discusión, sos anti medios de comunicación, sos chavista, ¿verdad? Entonces nunca se puede llegar a una discusión real sobre por qué tenemos tanto desequilibrio que quienes nos están hablando es un mismo sector. Y pues les dimos ese poder al darles frecuencias que efectivamente, concesiones que efectivamente no tienen límite, y además dice que se pueden prorrogar automáticamente, dice la ley del 54. Eso es para mí absolutamente inconstitucional. O sea, no salen a concurso público. Nunca han salido a concurso público, nunca. O sea, yo no tengo registro, y creo que los compañeros de la Red Mica tampoco, que hemos investigado bastante sobre este tema, de que hayan salido a concurso público. Es más, hace poco una emisora de radio se jactaba públicamente de cumplir 80 años. Incluso los empresarios heredan a sus hijos y ellos lo ven como Y parte las del heredan patrimonio como familiar. exacto, las heredan como si fueran casas o bienes privados. Correcto. Y perdón, a propósito de esto, nos acompaña Marvin, que decíamos hace un rato que anda acá en Zoom de la Red Mica, docente de la Universidad de Costa Rica, y que precisamente nos va a hablar un poco sobre estas relaciones explícitas entre grupos económicos, porque se han mencionado aquí, ¿verdad? Pablo decía la UCAEP, Andrea decía concentración, es difícil que sectores alternativos con agendas alternativas ideológica y políticamente logren tener espacios. En otro programa decía Gerardo Hernández también que Horizonte Positivo juega un papel determinante en los grupos empresariales y económicos de Costa Rica. En fin, ¿cuáles son las relaciones entre estos grupos económicos y los medios de comunicación? Marvin, adelante. Sí, buenas noches. Un gusto compartir con ustedes. Un saludo a todos, a todas las colegas presentes. Muy alegre, muy satisfecho de saber que existen espacios como estos, precisamente ante una
una dinámica y un modelo mediático que predomina en este país, yo diría que en general en las sociedades occidentales, que es fundamentalmente basado en los intereses y en las dinámicas empresariales corporativas. El tema es que yo sostengo, y creo que hay perdón, suficientes evidencias empíricas para respaldarlo, que en este país nadie violenta más la libertad de expresión que los medios de información que se dicen los abanderados de la libertad de expresión, porque sistemáticamente coartan y excluyen de sus espacios a quienes disienten o presentan aportes, ideas, propuestas que sean diferentes o contestatarias a las que proponen los diferentes sectores del poder político y económico. Y eso es así, ¿verdad? Precisamente por lo que ya han comentado los compañeros, por el carácter y la condición fundamentalmente empresarial que expresan los medios. Digamos que los medios tienen una triple dimensión empresarial corporativa que reflejan en sus dinámicas informativas y comunicacionales. En primer lugar, los medios son en este país prácticamente en su totalidad, ya lo decía Andrea, anda por ahí del 80 y resto por ciento, son empresas privadas que existen para generarle ganancias a sus dueños. Es decir, es una falsedad que existen para generar información y cumplir una función, digamos, de interés público y social. Básicamente tienen como fin primario generarle ganancias a sus dueños. Ese es un primer elemento. En segundo lugar, no solo son empresas en sí mismas, sino que sus dueños, además, los socios vinculados a las sociedades que las conforman, son empresarios dedicados a múltiples otras actividades económicas y financieras. Están ligados a diversas actividades, prácticamente abarcan todo el espectro productivo nacional y también están ligadas a las dinámicas digamos, del posicionamiento de capitales y de las dinámicas corporativas financieras. Y finalmente, hay otra dimensión poco vista, que es que estos medios, especialmente en los últimos 20, 30 años en Costa Rica, se han estado vinculando al capital transnacional corporativo por dos vías. Una que tiene que ver con la presencia de capitales privados extranjeros en la condición de propiedad. Aquí se rompió el límite que existía para la condición de de propiedad accionaria en el 94. Y por otro lado, porque los flujos de comunicación e información que se dan para el entretenimiento y la información periodística están ligados a dinámicas de comercialización de información y del espectáculo transnacional. Bueno, me parece que eso es muy importante tenerlo presente para entender por qué tenemos la propuesta que tenemos, no solamente en los espacios periodísticos informativos, que hoy en día tienen por ahí del 80% de carga de contenido, en el caso de los medios privados, que son exclusivamente contenidos para el entretenimiento, y decía un autor por allí, para el embrutecimiento, sino que además tenemos que son los reducidos espacios periodísticos en el marco de una agenda mediática que está destinada a la, digamos, presentación de contenidos que no aportan absolutamente nada al pensamiento crítico de la ciudadanía. Entonces, dicho esto, ¿por qué los medios operan de esa manera? Bueno, vamos a revisar, no hay tiempo como para hacer un repaso digamos, a fondo de todos los medios, pero voy a presentar un poco el detalle de la condición de propiedad y de algunos de los vínculos empresariales y corporativos que tienen, por lo menos, los medios de más impacto en el país. Empecemos por Televisora de Costa Rica, Teletica Canal 7. Canal 7 es una empresa que fue originalmente una empresa familiar de la familia Picado Coxa y hace algún tiempo cedió una parte importante de su capital accionario a una transnacional española que se llama Telefónica y que opera en América Latina a través de una subsidiaria que se llama Movistar. Aunque los datos específicos de los montos del capital accionario no los tengo a mano, pero aparentemente la familia Picado Coxa sigue manejando la mayoría del capital accionario, pero Movistar mantiene un fuerte peso en la propiedad del capital. Teletica además ha sido propietaria durante mucho tiempo de una de las principales empresas de venta de servicios de televisión por cable y de internet ahora, que fue comprada hace unos años en el 80% de su capital accionario por otra transnacional latinoamericana que se llama Liberty Latinoamérica, que en una venta que se transó en 114.000 millones de dólares. Eso es un monto más o menos equivalente a unos 220 millones de colones.
Además, valga decir, a propósito de las dinámicas empresariales que motivan a una empresa como Teletica, y estos son datos, digamos, obtenidos de fuentes de plena confianza, pero que mantengo en confidencialidad, porque se supone que son datos que no son públicos. Eso es un detalle importante. Los datos de este tipo no se hacen públicos. Canal 7 reportó utilidades netas, es decir, ya listas para meterse en las cuentas privadas de sus dueños, por 12.000 millones de colones en el 2012. Ese es más o menos el rango de utilidades y de ganancias que genera una empresa como Teletica. En el caso de Repretel, Repretel es una empresa de capital transnacional. El dueño de Repretel es un capo de los medios en América Latina que se llama Ángel González. Repretel fue comprado en 1995 por Ángel González y hoy en día Repretel es dueño de los canales 2, 4, 6 y 11, y entonces todos los noticieros de esos canales, incluyendo Noticias Repretel y NC11, y los noticieros, el noticiero de Radio Monumental. Hay que decir que la competencia de las noticias de Radio Monumental, que eran Noticias Reloj, esa emisora también fue comprada por Repretel y eliminaron el noticiero, de manera que hoy el noticiero Radio Monumental es casi, ¿verdad?, con exclusión de la competencia que tiene con Radio Colombia, es casi que el monopolio de las noticias en radio en este momento. Bueno, Ángel González es el dueño de, se dice que unos 45 canales de televisión, 114 estaciones de radio, 2 periódicos y un montón de salas de cines en 16 países de América Latina. Ese es el dueño de Repretel, que además en Costa Rica tiene digamos, este acaparamiento de frecuencias en televisión y también en radio. Y tal vez para mencionar al ícono, digamos, en términos del medio que ha sido como ¿cómo podríamos decir? Sí, el ícono, digamos, la expresión clara y contundente del manejo político ideológico de la comunicación, el periódico La Nación expresa una cantidad enorme de vínculos políticos y de vínculos comerciales que es prácticamente imposible, digamos, de poder atender en toda su dimensión. En total, La Nación tiene unos 768 socios. Hay que decir, en honor a la verdad, que La Nación es posiblemente el único medio que cumple el requerimiento de la ley que obliga a los medios a publicar periódicamente la constitución de sus sociedades, y un poco estos datos son mucho más accesibles que en el caso de los otros medios. Entonces son 768 socios, de esos socios más de 150 son sociedades anónimas, ¿verdad?, lo cual hace más complicado ubicar la matriz de propiedad y los vínculos económicos y políticos, pero digamos que en términos simples, el principal poseedor, digamos, de capital accionario de La Nación es la familia Jiménez Echeverría. Ahí están metidos también las familias de los Jiménez Borbón y los Terán Jiménez, que tienen un montón de vínculos corporativos, empresariales y financieros. En el caso de la familia Jiménez Echeverría y de los Jiménez Borbón, están directamente vinculados a la tenencia de acciones en corporaciones y grupos tan grandes como como Florida Ice and Farm y la Cervecería Costa Rica. Para que se den una idea de la capacidad de manejo de capital que tiene una empresa como la Cervecería Costa Rica, por ahí del 2012 se dio el lujo de comprar una cervecería en Estados Unidos por un monto de $388 millones estadounidenses. Y hoy en día manejan una dinámica de comercialización de más de 2.000 productos en más de 20 países de América Latina y Estados Unidos. Entre otros, y con esto cerraría porque, como les digo, hay demasiada información como para ahondar y no creo que nos dé el tiempo, son también parte de los accionistas de La Nación, personas como Francis Durban Esquivel, que está catalogado como el costarricense más rico de América Central, así hecho público por la revista Forbes. Compite, digamos, a nivel centroamericano entre los más ricos de América Central, y también hay una serie de personajes que han estado históricamente vinculados a diferentes asistencias de diferentes gobiernos en los ámbitos relacionados con el comercio y con la economía. Entre ellos podríamos destacar a Tomás Dueñas, a Mario Montealegre, a Francisco de Paula Gutiérrez, entre otros. Estos son, digamos, es una pequeña muestra de todo lo que hay detrás de las dinámicas y de los intereses que manejan
medios tan trascendentes y tan relevantes como estos. Hay muchos otros, ¿verdad? Pero como digo, yo casi me tengo que retirar y el tiempo no daría para poder atenderlos con mayor detalle. Eventualmente podríamos quizás en otro espacio ahondar para ver con más detalle lo que pasa con otros medios, incluyendo algunos medios de impacto ahora en redes, como es el caso de CR Hoy y otros medios que están posicionados e impactando muy fuerte en el imaginario social, construyendo narrativas y posicionando líneas de opinión y de acción de la gente en relación con los temas de la sociedad, la economía y la política en el país. Ahí creo que un poco voy de acuerdo con lo que dice Andrea, ok, pero entonces no podemos monopolizar los espectros, tiene que haber una democratización para que otros sectores participen. Y un tema más que queremos poner sobre la mesa hoy, porque además ha sido un tema que no necesariamente en la población hemos como comprendido ese pase técnico que tiene que ver esa transición hacia lo digital, ¿no? En el aspecto televisivo que ocurrió como muy rápido, pero que además el MISIT lo anunció como, qué bonito, un pase digitalizado de más calidad. Y bueno, pero ¿qué fue en realidad lo que sucedió allí y qué implicó en términos de concentración de medios? Nos acompaña Sebastián Fournier, representante CONARE ante la Comisión Mixta de Televisión Digital. Sebastián, adelante. Muchas gracias, Sofía, y de verdad el tema de, digamos, esta transición que estamos haciendo a la televisión digital terrestre, hay que recordar que aún esta transición no está completada porque una porción de las frecuencias de radio y televisión, que son las que operan en las áreas rurales, no han pasado a la televisión digital. Pero vamos a ver, empecemos primero por hablar qué es televisión digital. Hay mucha confusión al respecto. No se trata, digamos, de la televisión digital, por ejemplo, de las cableras, que algunas ofrecen señal de televisión digital a sus clientes, ya la mayoría. No se trata tampoco de la televisión satelital. A mí me ha parecido bastante molesto ver anuncios engañosos que usa, por ejemplo, empresas y aquí se le puede poner nombre y apellido, como Sky, por ejemplo, que dicen que ellos son la televisión digital, bueno, sí, televisión digital satelital, pero no televisión digital terrestre. Y eso creo que hay que dejarlo claro. Ni tampoco es YouTube, sino son frecuencias que se transmiten por el aire, por frecuencias de televisión que anteriormente eran las que se usaban del canal 14 para arriba. Esas frecuencias que antes se usaban para la televisión analógica, ahora se están utilizando para la televisión digital. Y la televisión digital es recibir una señal que se ve en una calidad muy superior a como se veía la televisión analógica, ya no se ve lluvia, sino que ya se ve una señal nítida y que tiene un potencial increíble porque utiliza de forma muy eficiente el espectro de radio y televisión. Antes, en cada frecuencia solo cabía un canal. Entonces, en la frecuencia de canal 7, por ejemplo, solo podíamos ver el canal 7. Pero la televisión digital terrestre, por ejemplo, el canal 7 se trasladó ahora al que antes era el canal 18. En ese canal 18, que sigue teniendo un número 7 ahí, ya no cabe solo el canal 7, sino que cabe 7.1, 7.2, 7.3 y hasta 7.4. Eso significa que podemos transmitir hasta 4 canales de televisión en el mismo ancho de banda que antes solo transmitíamos uno. Y además de eso, antes las frecuencias de televisión estaban cada 2. Recordamos que antes era canal 7, canal 9, canal 11 y canal 13. No se podían utilizar las frecuencias intermedias. En la televisión digital yo sí puedo utilizar las frecuencias intermedias. Y entonces puedo poner los canales más pegados uno junto al otro. Y otro elemento de la televisión digital es que los canales pueden cambiar de número. Y lo vimos muy claramente con el canal Multimedios. Multimedios en televisión analógica solía ser el canal 44. En televisión digital, de un día para otro, no sabemos cómo, no sabemos mediante qué concurso, pasó a ser el canal 8 de la televisión abierta. ¿Bajo qué concurso se hizo esto? Bajo ninguno, fue una solicitud política. ¿De qué forma se logró? No lo sabemos, pero pasó a ser el canal número 8. Y esto no es poca cosa. Al lograr colocar un canal
justo en el centro o en las frecuencias más bajas, eso le da una ventaja competitiva enorme sobre otros canales que no tienen una ubicación tan estratégica. Entonces, es muy interesante, digamos, cómo se ha ido dando esta transición. Por ejemplo, cómo cuando arrancó el apagón analógico, por ejemplo, la empresa cristiana Enlace, una de las mayores concentradoras de espectro de televisión del país, transmitía sus 3 canales en una misma frecuencia. Entonces veíamos enlace cristiano, enlace CR y enlace juvenil en una única frecuencia. Y ahora, mágicamente, le dieron una frecuencia de parte del gobierno a cada uno de sus canales. ¿Por qué? La excusa es que ellos tenían 3 concesiones, pero es la misma empresa. Si el principio básico de la ley de telecomunicación es el mejor aprovechamiento del uso del espectro radioeléctrico, lo lógico sería que te entreguen el mínimo espectro posible para transmitir la mayor cantidad de canales. Eso no sucedió con estas empresas. ¿Y cuál es el potencial de esto? Lo mismo pasó con Canal 7. Canal 7 solo necesitaba el canal 18, en el que podía incluir este canal Expert TV, que también es de ellos, el canal 7, y ahora se les ocurrió meter su emisora de radio en televisión. Bueno, esos 3 canales ellos los podían meter en una sola frecuencia, pero el gobierno les entregó 2 frecuencias, les entregó el canal 18 y el canal 30, lo cual le permitiría a Canal 7 eventualmente transmitir hasta 8 canales de televisión en televisión abierta. Y si no los transmite, de por sí igual está desperdiciando el espectro que podría ocupar otra persona para transmitir su canal de televisión o otra organización. Y en eso quiero instar a la población a que se forme en temas de televisión, de producción, y de que presionemos al gobierno para que estas frecuencias se aprovechen para otros grupos. Es una oportunidad que se abre, pero que hasta ahora no está regulada. O sea, nada más se dice que se reserva ese espectro, pero no hay, digamos, un sustento legal de cómo se va a repartir eso. Y si perdemos esta oportunidad para tomar ese espectro de televisión, yo creo que eso, digamos, sería una pérdida irrecuperable, porque, vamos a ver, yo sé que mucha gente dice, sí, es que la internet es la respuesta. Vean que este mismo programa se está difundiendo a través de internet. Sí, pero por ejemplo, el internet llega a un número limitado de personas, hay demasiado ruido mediático, mientras que la televisión tiene un grupo selecto de frecuencias, y estas canales y empresas de comunicación son las que definen la agenda pública, la agenda de discusión de este país. Siempre hay una participación importante de las redes, pero el gran peso está en estos medios, y la credibilidad de muchas personas está en estos medios, por el desconocimiento que hay de cómo operan. Entonces, creo que es muy importante que aprovechemos esta oportunidad para asumir un rol importante en la difusión de comunicación desde la ciudadanía, comunicación alternativa. Es la televisión digital una gran oportunidad, y los datos del EGM, del Estudio General de Medios, y del IVOPE y otras estadísticas de medición, demuestran que, contrario a lo que creíamos incluso varios académicos, y ahí me incluyo, yo creí que el consumo de televisión se iba a reducir con la pandemia. Todo lo contrario, los ratings de televisión están escalando, incluso se están cobrando precios adicionales desde las televisoras a sus clientes porque están teniendo muy buenas audiencias, y lo cual nos denota que en un mundo post-COVID lo más probable es que la televisión sea aún más importante de lo que era antes del COVID, y esto tomando en cuenta, digamos, lo que a mí me parece un crimen histórico de parte de las televisoras que hicieron en febrero de este año, que fue eliminar el fútbol de la televisión abierta y empezar a meterlo en la televisión cobrada, a pesar de que este era un entretenimiento muy importante, especialmente para la gente más humilde de este país. Y el hecho de que se abstrayera ese contenido, teníamos el miedo de que le quitara peso a la televisión pública y abierta. Todo lo contrario, se ha reforzado el consumo de la televisión abierta, y ya pues hay números que respaldan esa posición, y creemos muy importante que se aprovechen estas frecuencias
que quedaron disponibles, ya que nunca había habido disposición de frecuencias para la ciudadanía, todo siempre se concentraba en las mismas empresas, y como ya lo dijeron, nunca en la vida ha habido un concurso público para entregar una frecuencia de radio y televisión, todas han sido entregadas a dedo, todas. Entonces, aprovechemos para que esta sea la primera oportunidad en que efectivamente las frecuencias se entreguen de manera correcta, pero si no hay organización ciudadana, pues es muy difícil que se puedan aprovechar las frecuencias, y lo que va a pasar al final es que van a ser entregadas a los mismos grupos empresariales que ya manejaban la comunicación antes, y eso es lo que no queremos. Gracias, Sebastián. Abro entonces la palabra porque estos dos comentaristas de hoy nos han colocado un montón de debates sobre la mesa asociados a intereses económicos, pero también asociados a implicaciones políticas. Es decir, ¿qué va a significar en las elecciones del 2022 que este tipo de sectores hayan logrado ir acumulando concentración de medios? Y es increíble porque además lo advertimos, lo dijimos, lo pedimos, digamos, lo que hizo Costa Rica con la televisión digital fue regalar, digamos, una tremenda oportunidad de cambio, de creación de más medios a los mismos sectores que ya tenían las concesiones. Y es que por un detalle muy sencillo, no hay legislación de nuevo. Trabajamos porque a mí me invitaron a trabajar en un proyecto de ley que se presentó en la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Asamblea Legislativa anterior. Esa comisión la lideraba don Otón Solís. Se presentó el proyecto de ley y ellos lo acaban de archivar. Ya había avanzado, ya habíamos tenido discusiones en esa comisión sobre la urgencia de que no entráramos a la televisión digital sin regularla, porque de nuevo iba a pasar lo mismo, y fue lo que pasó. Entonces vos decís, ¿por qué es que quien transmitía 3 señales podía meter las 3 en una sola señal ahora y el Estado le da 3 concesiones para que pueda transmitir 4, 8, 12 señales? ¿Por qué? O desperdiciarlas con tal de que no la use alguien más. O subalquilarlas, que es peor, porque entonces estás lucrando con un bien que le pertenece a toda la ciudadanía sin que el Estado ni siquiera perciba nada. O sea, y cuando uno escucha las discusiones sobre el problema fiscal, y uno dice, pero ¿por qué ahí no cobran impuestos? ¿Por qué las televisoras no pagan impuestos por el uso del espectro? Porque quisimos como país y como nación regalar ese recurso, permitir que se subarriende, permitir que se venda, permitir que se herede, permitir que se maneje como quiera, y además regalar espacio cuando hay un montón de sectores que no tienen espacio en los medios de comunicación. Es una discusión para mí importantísima, y es una discusión que ojalá algún ministro o ministra de comunicación en este país decida tomárselo en serio, digamos, y ojalá que algún presidente en este país también decida tomárselo en serio, porque yo creo que cuando se intentó en el gobierno de Luis Guillermo Solís hacer un planteamiento en el que muchas personas participamos de una nueva creación de una ley, salió Canal 7 diciendo que era un proyecto de ley mordaza, porque se metieron unos 2 artículos absurdos ahí que no tenían nada que estar haciendo con respecto a sanciones a la moral. Era eso de quitarlo. Sobre el resto del texto se había avanzado mucho, y además hicieron espacios públicos de discusión, y varias personas logramos ahí meter discusiones importantes. Lo atacaron los medios y el proyecto desapareció. Esa era la famosa ley de medios. La ley mordaza, que le llamaron los medios. Sí, le llamaron bueno, mordaza. Por esos artículos, lo que quiero decir es que en otros ámbitos, varias personas, y además en espacios muy abiertos, habíamos hecho aportes a ese documento. Venía pasando un proceso interesante. Cuando los medios atacaron a morir ese proyecto de ley, desapareció el tema de la opinión pública, desapareció del todo, y hasta la fecha nadie ha querido ponerle el punto a la I. ¿Por qué siguen, por ejemplo, si vamos a tener una multiplicación de frecuencias con la televisión digital, por qué decidimos otorgárselas a la misma gente aunque ahora ocupan más espacio para hacer sus transmisiones? O sea, es algo absurdo. Ahora, los 24 megahercios que decía Sebastián, eso se dio porque varios sectores hicieron presión sobre el gobierno, porque prácticamente lo que está haciendo el gobierno con la televisión digital era regalarla, o sea, regalar
el espacio ganado, el dividendo digital, llamamos técnicamente. Entonces lo que pusieron fue, hicieron lo que se llama una hoja de ruta hacia la televisión digital y pusieron ahí una salvaguarda de 24 megahercios, que en televisión se necesitan 600 para poner un canal, dice nada más para fines sociales. O sea, es muy genérica la clasificación. Lo que sí nos preocupa, y yo comparto esa preocupación con Sebastián, es que si no hay sectores interesados que lleguen y le dicen al gobierno, yo quiero poner, yo con tantas otras organizaciones, un canal, esos 24 megahercios se van a perder. Y yo sé que poner un canal de televisión no es barato, es parte del elitismo y ¿verdad?, de lo que impide que la ciudadanía acceda a esos medios, a tener la posesión de los medios, que para mí es muy importante. Pero hay que hacerlo, yo creo que hay que organizarse, que hay que buscar la manera de cooperar entre organizaciones o entre instituciones para utilizar ese espacio en el espectro para la creación de nuevos medios. Bueno, anoto, esta es una de las propuestas que tenemos entonces y que han surgido sobre la mesa. Pablo, comentarios. Yo diría que en política el pecado capital es, y diría que es el único pecado capital porque engloba a todos los demás, es la inocencia o la candidez. Y pecaríamos de inocentes si continuamos, digamos, la discusión cargándole solo la mano a los que están ausentes, que son esos grandes medios de comunicación, digo, porque no están aquí para debatir. Aquí hay un elemento que es corresponsable y es la propia ciudadanía, la gente que nos está viendo incluso, ¿verdad? Todo esto ha pasado en Costa Rica gracias a una ciudadanía indolente. Y ahí yo sumo las universidades públicas, con las que soy tremendamente crítico, pese a ser profesor de universidad pública hace muchos años, pero no vivir de eso, entonces no dependo de ello. Yo entiendo que hay muchísima gente refugiada en las universidades públicas que se han aburguesado y gente que está cuidando su propiedad, su placita, su viajecito, su proyecto de investigación y que no se atreve a cumplir con la primera responsabilidad de la academia. Decía mi abuelo, cofundador de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica, la labor del académico es anteponerse al caos, es ver hacia dónde vamos y no decir qué fue lo que pasó, sino qué iba a pasar. Y ahí a mí me parece también, y lo digo como crítica constructiva, que a los gestores y a los que participaron en ese debate les faltó mucho colmillo y les faltó un poco de valentía también para hablar en el momento de lo que estaba pasando. Y en este país tenemos que empezar a ser un poco más políticamente incorrectos, decir las cosas, le duela a quien no le duela. Yo entiendo que estamos en un país pequeñito, que si uno dice las cosas, uno cita los nombres, eso a la vuelta de la esquina se lo cobran a uno, que lo diga yo, pero ciertamente si no lo hacemos así, no podremos construir patria. Y lo digo porque hay responsables políticos de que eso no haya avanzado y no lo dijeron en su momento. Es decir, ahí había gente refugiada en las universidades públicas a la que el gobierno de Guillermo Solís les daba un viajecito para que fueran a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a exponer su libertad de expresión y fueran a Cartagena y fueran a Washington. Y esos estaban calladitos a partir de ahí sin saber que eran condicionamientos, porque después con qué cara iban a salir a decir, mire, el gobierno de Guillermo Solís, ese 1.300.000 votos que daba para revolucionar en estos aspectos se desperdició, fue un capital político que no sirvió y era en el momento, porque era ahí cuando se tenía que hablar, como bien nos decían ahora, vía remota, era en ese momento que se estaba discutiendo por un imperativo internacional, ahí no, Costa Rica es un país muy chiquitito en el concierto de las naciones, que se estaba hablando y que se tenía que digitalizar la televisión y por tanto el espectro radioeléctrico se ampliaba, se abría, porque ya no se iba a ocupar el mismo ancho de banda para poder transmitir. Entonces, ¿qué hacíamos con eso? Y había una enorme presión para que los empresarios, que de una podían llegar a tener 3 concesiones en una sola, de manera automática. Bueno, ¿dónde estuvo el poder político? ¿Dónde estuvo el poder de influencia académico para advertirle al costarricense, que insisto, es finalmente el responsable, sí, de no ocuparse más de estos asuntos, de no preocuparse, de no incidir? Ahí yo quiero cargarle la mano, por ejemplo, a los sectores sociales, que me parece que sindicatos, ambientalistas deberían organizarse con mucho más incidencia política. Creo que la visión de muchos costarricenses, se lo quiero decir, señor secretario, es que están interesados en verse un poco el ombligo. Lo que lee la gente es que es ver sus propios beneficios, pluses salariales, jornada laboral, y eso está bien, uno entiende que esa puede ser la prioridad, pero no puede acabarse ahí la dinámica, sé que usted lo tiene claro porque lo hemos conversado, sino que tienen que ir mucho más allá. Un programa como este me parece que es un buen aliciente, una buena muestra, pero si no son estos sectores sociales, si no son las universidades públicas, que para eso están, y por tanto los académicos, los que se atreven,
a poner carne en el asador, a decir las cosas, a denunciar las cosas, la ciudadanía no puede tener conciencia, porque no le podemos pedir a la ciudadanía que interprete material tan árido. Vea usted el montón de participantes para un tema que no está puesto sobre la mesa normalmente y que tiene mucho tecnicismo en el medio, que hay que explicarlo, desmenuzárselo a la gente, simplificárselo. No porque la gente tenga limitaciones intelectuales, no, la gente en este país es muy capaz, sino porque está en otra cosa. Decía Saramago que es más fácil ser demócrata con el estómago lleno. ¿Qué quiere decir eso en el fondo? Bueno, yo no puedo ocuparme del espectro radioeléctrico si no tengo con qué darle de comer a mis hijos a fin de mes. Esa es mi prioridad, no tengo tiempo para que me distraigan esto otro, que puede ser muy importante, pero lo esencial, no digo importante, lo esencial es darle de comer a mis hijos, pagar el alquiler, la luz, el agua, el teléfono. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Me parece que hay que empezar a personalizar la responsabilidad política, decir dónde estaba Luis Guillermo Solís en esto, dónde estaba el ministro de Comunicación en ese entonces, dónde estaban los rectores de las universidades, el CONARE, dónde estaban los programas de las universidades que le pagan tiempos completos académicos para que se ocupen de estos temas, yendo a los medios de comunicación para potabilizar esto y además también diseñando una buena estrategia para que esto fuera un éxito. Estamos en días en donde se está discutiendo, por ejemplo, cómo hemos dejado perder como sectores sociales un pilar fundamental como la Defensoría de los Habitantes, que está en manos hoy de una defensa de los políticos. Bueno, ¿dónde está la ciudadanía? No está tampoco tratando de reclamar y de recuperar un espacio que era fundamental, por ejemplo, en medio de las negociaciones sobre el plan fiscal. ¿Quién se sentó de mediadora? Sino una defensora de los habitantes que venía puesta por Rodolfo Pisa en conciliábulo con Carlos Ricardo Benavides, y fue la mediadora que aceptaron los sectores sociales. Recuperar ese espacio en este momento en donde está tan cuestionada la cabeza de la Defensoría sería estratégico, pero sería estratégico si ahí se coloca alguien que no venga al riñón del PAC, como están pensando, o de Liberación Nacional o de la Unidad. Bueno, me parece que hace falta mucha estrategia social, porque si no, yo sí quiero decir que el despoder de los medios de comunicación está bien justificado. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque no le hemos hecho oposición, pero eso no es culpa de los grandes empresarios que se articulan y que como derecha van en pro de un objetivo y al final hacen a un lado las diferencias, sino sobre todo una izquierda que ha sido pirañosa y que históricamente le cuesta muchísimo ponerse de acuerdo, porque al final es una lucha de egos en donde todos la quieren para sí. Bueno, pasa un poco, lo vemos en las divisiones sindicales, lo vemos en las direcciones intrapartidarias. ¿Quiénes están ganando en ese río revuelto? Creo que la factura en este programa ha quedado bastante clara. Yo quisiera nada más agregar que, digamos, sí, en honor a la verdad, sí se han hecho, digamos, intentos de ciertos sectores, ha habido también apoyo académico de la Universidad de Costa Rica, pero sí, digamos que, ¿cómo vas a plantear un tema si los dueños, si el planteamiento que estás haciendo es percibido como un ataque por los dueños de los medios? O sea, ¿en qué espacios puedes llegar vos a ser invitada para discutir de este tema? ¿Verdad? La Red Mica, yo recuerdo porque yo estuve ahí en el 2017, solicitamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una audiencia temática para exponer al gobierno de Luis Guillermo Solís. Estuvimos en México, yo fui invitada por sociedad civil y estuvo Mauricio Herrera como ministro de Comunicación, estuvo el actual ministro, viceministro del MISIT, y dijimos delante de toda la comisión: vean, en Costa Rica no se hace esto, se violenta la libertad de expresión, hay concentración y no hay ley que lo regule, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó después de esa audiencia temática? O sea, los esfuerzos se han hecho. Pero claro, pero lo que planteo... El mediático se rompe con el SINART, que es del gobierno, con las universidades que tienen el CONARE y que tienen enormes presupuestos que están en discusión porque además son superavitarias las universidades. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es que no pueden romper un cerco mediático y los académicos no tener la creatividad hoy, que es un mundo de redes sociales, para llegar al final, para atravesar los partidos políticos, para incidir? Ahí es donde yo digo que faltó, no que no se haya hecho algún esfuerzo. Claro, yo estoy de acuerdo en que se puede hacer mucho más, y además también estoy de acuerdo en que la ciudadanía tiene que empezar a luchar por este derecho, porque es un derecho que nos atañe a cada persona, ¿verdad? Y no verlo como un derecho de otros o como un tema aislado de su propia realidad. Y ahí yo creo que el sector sindical, digamos, debería también de tener mayor fuerza, porque hemos visto, yo creo que como nunca antes, un ataque directo al sector sindical, ¿verdad? Un desprestigio sistemático de parte de algunos medios que a mí me da vergüenza como periodista, se los tengo que reconocer, noticias totalmente desbalanceadas, ataques a nivel personal, ad hominem, digamos, o sea, una forma de desprestigio
que ahora yo creo que lo que sigue son los empleados públicos, efectivamente, porque la agenda de esos medios es atacar al empleo público, que la crisis no la paguen los que más tienen, sino que la crisis la paguen el sector público, y ahí, ante eso, ¿qué medios tenemos de este lado o de otros lados para plantear otras visiones? Si son los mismos dueños los que establecen los cercos mediáticos, y tampoco es que uno va a decir, bueno, mira, yo voy a pagar un minuto en Canal 7 el fin de semana en prime time, ¿de dónde sacamos esa plata? Y las críticas que le lloverían a las universidades si pagan 10, 15 millones de pesos por un minuto en televisión. Digamos, lo que digo es bastante complejo el panorama, y sí creo que si la ciudadanía se organiza y lucha por esto, las cosas podrían cambiar. Si no, no, porque entre menos son, más fácil los atacan o nos atacan, digamos, es que funciona así, y es un tema para mí de democracia. Si ustedes me permiten un par de anotaciones aquí nada más, yo quisiera agregar dos cosas. Bueno, una corrección: las universidades públicas pagan continuamente, y yo he sido uno de los grandes críticos, digamos, firmes críticos de eso, mucho más de 15 millones al mes, por ejemplo, en la Nación. Tanto la Universidad Nacional como la UCR publican ahí conferencias semanales absolutamente inocuas sobre tratamiento de alimentos o inocuidad, pero no sobre temas, bueno, salvo que la Nación regale ese espacio, ahí ha seguido apareciendo esos anuncios, y lo hace también la Universidad Nacional, cosa que yo no entiendo, porque yo invertiría eso en el semanario universidad o en espacios sociales o en otros espacios, no en la Nación. Pero más allá de eso, a lo que iba a decir es, el cerco mediático se puede romper, y digo, aquí la APSE lo está demostrando, y algunos hemos tenido, Sofía, usted es un buen ejemplo de ello, yo quizá no tanto, pero que la posibilidad de la impetuosidad de colocar una opinión diversa a través de redes sociales tiene al final un terreno abonado que llega a mucho más gente que la que tendría con la Nación. Desde la Universidad de Costa Rica, cuando hicimos el informe sobre libertad de expresión, vimos que apenas un 2% de los costarricenses leen las páginas de opinión y las páginas políticas de los periódicos, un 2%. ¿A cuánto le llegamos por redes sociales sobre esos temas con interés? A muchos más. Pero quiero agregar otro tema que me parece fundamental acá, y es que el despoder de los medios de comunicación se proyecta también en un elemento muy fregado, y es que ellos de pronto son los detentadores de la criba ética, es decir, ellos son los que establecen el arco iris a partir del cual definen quiénes son héroes. Un ejemplo cliché es Keylor Navas, uno más reciente es el ministro Salas, ¿no? Ellos construyen, digamos, y suben el pedestal a quien les conviene. En estos dos casos, por ejemplo, los héroes suelen ser políticamente inocuos, inofensivos, es decir, Keylor Navas no atenta contra sus intereses, al contrario, es un fenómeno comercial y un calmante, digamos, de masas, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos a un ministro Salas, que es un tecnócrata sin ninguna proyección política, ¿verdad?, y sin ningún interés. Entonces, bueno, es un tecnócrata que nos da cifras, pero por otro lado también son los que crean los villanos, y eso es muy fregado, porque son los que linchan a cualquiera que amenaza su interés. Ahí están, por ejemplo, los dirigentes sindicales, y bueno, a quien han erigido, digamos, como el mayor villano social y político en nuestros tiempos, Albino Vargas, perdón que yo lo cite en este espacio, ¿no? Y eso lo han construido, digamos, de los medios de comunicación con algo muy interesante. Quienes más lo atacan y quienes más han comprado esa versión negativa de la dirigencia sindical es la misma clase media, la misma clase trabajadora, ¿verdad? Entonces es muy interesante porque tienen un poder que son los que hoy están en capacidad de poner a un presidente o de quitarlo. Recordemos que quien retó a Johnny Araya en su momento no fue Luis Guillermo Solís, fue José María Villalta. Lo ven amenazante como un segundo ya en las encuestas y se lo bajan, ¿no? Y en la última campaña sucede algo parecido. Bueno, ¿a quiénes se encumbran al final en una discusión que era absolutamente artificial? A los dos Alvarado, que son dos personajes medianeros que no amenazaban y que les parecían manejables, y no se equivocaron. Carlos Alvarado ha sido absolutamente manejable para Horizonte Positivo, para los dueños de La Nación, para los dueños de Canal 7, y por eso les sirven un poco de caja de resonancia o de megáfonos al gobierno. Lo quiero dejar planteado porque me parece importante aterrizar diciendo nombres y quiénes son los responsables en este juego tan maniqueo, y eso nos toca a todos, digamos, a la ciudadanía, como bien dice Andrea, pero también a las universidades públicas, a los sectores sociales, que si no se organizan, les van a seguir dando palo por mucho tiempo, ¿verdad?
Bueno, sí, Denis. A participar acá nada más exactamente en ese tema, ¿verdad? La construcción que hacen los medios, por ejemplo, de ese demonio sindical, ¿verdad? Que hablamos de diferentes líderes, y no solamente los líderes, la imagen de todo el sector sindical, ¿verdad? Los privilegiados, los vagos, el que no es eficiente, el que se está robando el salario, el que es sobreprotegido, ¿verdad? Que tiene un montón de beneficios, y eso es gravísimo, ¿verdad? Esto es gravísimo porque la imagen, ¿verdad? Y esta connotación, ¿verdad?, que se da de ciertos sectores, es comprada, ¿verdad? Es comprada prácticamente por toda la estructura, y en realidad la gente no ve dónde está el que realmente lo está atacando, el que realmente está afectando sus intereses, el que realmente te tiene pobre, el que realmente te pone impuestos, porque no somos los sindicalistas los que le cargamos el IVA al pueblo costarricense en la última reforma fiscal. Fuimos nosotros los que más bien advertimos un montón de situaciones que hoy en día la gente le está viendo en sus bolsillos y en sus condiciones de vida. Y en aquel tiempo los criticaron. Y en aquel tiempo nos criticaron. Perdón que yo cambie el rol, Correcto. pero los atacaron durísimo. Sí, nos criticaron los trabajadores, ¿no? Y otro también. Sí, parecía que la gente estaba complacida en que le pusieran impuestos, cuando nosotros advertimos. Y es que vamos acá también en lo que hablamos nosotros de lo que es esta herramienta del miedo, ¿verdad? Porque en ese momento del plan fiscal, hablemos del TLC, hablemos de diferentes momentos, ¿qué es lo que se ha utilizado? El miedo. Por ejemplo, en el tiempo del TLC, bueno, es que si Costa Rica no entra en el TLC, nos vamos a quedar atrás. Recuerdo aquel espacio televisivo, ¿verdad? Cuando ya se había terminado la parte de que se le permitía hacer política, creo que eran 2 días antes, pero terminado Canal, se dedicó en la noticia de la hora a pasar aquel espacio de aquel economista extranjero donde decía, es que si Costa Rica no toma este barco se va a quedar botado, en todas las noticias de la hora. Entonces, ese impacto del miedo, ¿verdad? Perdón, el mejor ejemplo de manipuleo fue cómo, en medio del contexto del plan fiscal, de la reforma fiscal, los empleados del sector salud eran unos villanos, porque están hablando del enganche médico y de privilegios, era un montón de vagabundos que se iban a bloquear calles, y de pronto ahora, en cuestión de meses, son los héroes, ¿no? Entonces, bueno, es una buena forma de ejemplificar y de decirle a la gente, tengan cuidado, porque así es como funciona esta gente. Y le doy un volado también, porque de pronto los abogados están faltando en la lectura de lo que se viene con empleo público. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, pero también con Europa, establece que la pauperización de las condiciones laborales implican sanciones desde la Unión Europea y desde Estados Unidos. Que no se cumpla es otra cosa. Entonces, si se pauperiza el empleo público hoy, eso puede ser una espada de Damocles para el mismo empresariado, que me parece que a mí, que muy mal asesorado jurídicamente, están hoy diciendo paupericemos empleo público, paupericemos, están hablando de esclavitud en la zona norte de Costa Rica. Entonces podríamos ver de pronto nuestros mercados más importantes cerrados por una agenda que ellos mismos están promocionando. Lo dejo planteado porque creo que es algo que no se está discutiendo hoy en el solio común de la discusión pública nacional. Muchísimas gracias, vamos a un corte y venimos con el momento final de esta conversación de hoy, que es tremendamente ácida, que hay muchísimo más que hablar, pero volvemos con doña Laura Martínez del Semanario Universidad para que nos cuente, bueno, ¿qué significa sostener un medio de comunicación alternativo? Porque eso tiene sus presiones y tiene sus complejidades. Ya regresamos. Bueno, y regresamos con doña Laura Martínez del Semanario Universidad. También ha estado, digamos, ha formado parte de muchos otros procesos comunicativos, también la hemos visto por allá, recuerdo yo, en la época de la discusión de la reforma fiscal, ese espacio de Revista Nacional en Canal 13, un espacio, revista que siempre intentó abrir un poquito más el diálogo, un poquito más las perspectivas. Y bueno, doña Laura, en medio de todo lo que hemos hablado hoy, ok, ¿qué significa sostener, participar de medios alternativos? ¿Qué es lo que significa en la democracia costarricense, verdad? Y en el espectro político, comunicativo de este país, estar a cargo de medios alternativos. ¿Cómo se sostiene eso? Bueno, gracias. Hola a todos nuevamente y todas. Más que medios alternativos, Sofía, a mí lo que me ha tocado más recientemente ha sido ser la directora de los noticiarios y los servicios informativos del SINAR, un medio de servicio público, y actualmente, de nuevo, ser la directora del Semanario Universidad, otro medio de servicio público, junto con los otros 3 que tienen las universidades, que son
la Universidad de Costa Rica, perdón, que son las emisoras culturales, acompañar a los compañeros y compañeras de las emisoras culturales y del canal UCR. Canal 15, les decimos los que tenemos más años y más canas que peinar. Entonces es muy distinto a plantear qué significa sostener, porque medios alternativos prácticamente con que estén generando su propio capital y que estén generando o que tengan apoyo de fundaciones y demás, prácticamente no tenemos. En Costa Rica ya los compañeros y compañeras expusieron, tanto Sebastián como Marvin, sobre todo Sebastián y también Andrea, lo han tocado de alguna manera, lo que es la tenencia de medios. Entonces, como directora de medios de servicio público, que me ha tocado ser 5 años casi en el CINAR, y aquí vamos a cumplir 1 año de nuevo, después de haber estado casi 10, lo voy a ejemplificar con la edición del semanario de esta semana. Cuando hablabas, Sofía, de los debates que tuvimos durante la discusión del plan fiscal, efectivamente, quiero decirlo, éramos de los, si no el único, de los pocos medios públicos de este país que tuvieron economistas con otras visiones, incluyéndola a usted. Tuvimos debates todos los días, incluyendo distintas voces. En momentos en que había una línea marcada, incluyendo a los medios de la Universidad de Costa Rica, con la misma lectura prácticamente. Casi todos los mismos economistas, las mismas lecturas, los mismos funcionarios de gobierno. Hubo un reclamo muy fuerte. Lo hicieron una vez en otro debate que tuvimos, recuerdo, estuvieron varios dirigentes sindicales, entre ellos Albino Vargas, a las universidades, escuchando ahora a Pablo Barahona, muy fuerte, sobre lo que fue la participación de las universidades en la discusión sobre el plan fiscal, el aporte de las investigaciones en torno al plan fiscal. Bueno, un medio de servicio público como el CINAR, por lo menos los informativos, trató de aportar en esa discusión que no es la visión de solo unos economistas, la visión de solo unos fuentes informativas. Era abrir el espectro a otras voces. Tan es así que Sofía, que hoy está conduciendo esta discusión, fue posteriormente llamada a un medio internacional como la cadena CNN, y yo le hacía bromas y le decía, vea, lo que es saltar de Canal 13 a CNN, eso no es cualquier cosa, ¿verdad? ¡Qué salto! Eso no se lo salta cualquiera. Bueno, eso fue por aunque sea pequeña, un medio que no tiene, sí tiene cobertura nacional importante, pero que no llega a esos niveles como llegan los medios comerciales, una exposición importante. Y creo que ese es precisamente el papel que tienen que jugar los medios de servicio público. Ese que tuvieron los medios en su momento en el Tratado de Libre Comercio. Abrirse a otras voces, abrirse a otros sectores. Es como organizaciones de noticias abiertas, públicas e independientes, que eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que investigar, interrogar, exponer la incompetencia en estos casos o la indiferencia de quienes están en el poder. Sin temor, ese debería de ser. Pero a veces, y no esta es la primera, los medios de servicio público también se han alineado. Y vea usted qué complicado, porque, por ejemplo, la conformación y la configuración que tiene un director en un medio de servicio público como el CINAR mismo. Es una persona que prácticamente define los lineamientos de acuerdo con a quien se le contrata, ¿no? Es decir, tenía muy claro que no quería ser la vocería del gobierno como directora de los medios informativos del CINAR. Pero igual puede llegar una persona que lo puede, vamos a ver, que puede seguir esa línea, y esa línea ha tenido un medio informativo, un sistema nacional como el CINAR. Gente que está alineada con gobierno, que no es lo mismo que es un medio del Estado. Esa diferencia, esa delgada línea, pero tan importante, es la que tenemos que marcar. No está dentro de su conformación garantizar que el nombramiento, por ejemplo, de un director o directora de un medio como el CINAR, de los servicios informativos, no mantenga y no repite y no replique lo de gobierno. Eso no está garantizado ni por ley, ni por la conformación de su junta directiva y demás. Entonces vean ustedes qué difícil
qué difícil mantener esa línea importante de independencia, esa permanente investigación, interrogación y exposición de lo que es esas carencias de quienes están en el poder en un medio de servicio público como Costa Rica. Pero igualmente, los medios informativos de la universidad es también difícil, porque muchos caen en la tentación y terminan haciéndole juego al partido en el poder. Aunque ese partido haya surgido como una de las fuerzas, ya no que anteriormente teníamos del bipartidismo, sino que ahora se habla de un tripartidismo y demás. Los medios de comunicación de servicio público no deben estar y entrar en el juego del poder. Los medios de servicio público deben estar libres de prejuicios políticos y comerciales, pero deben marcar esa diferencia, ¿verdad? Y sabemos que estamos comprometidos, y se ha dicho siempre, desde que en mis épocas estudiábamos lo que era la comunicación popular, así se le llamaba antes, ahora tiene otros nombres, más milenianos y más modernos, pero finalmente es lo mismo. Poder dar voz a los oprimidos y a los descuidados, ser solidarios con aquellas que piden un futuro más justo ¿por qué no decirlo? Darle información, noticias de calidad todos los días, ahora que tenemos el reto de estar en lo digital, que tenemos tiempo de estar en lo digital. La pandemia nos ha puesto a prueba en todo esto. La pandemia nos ha mostrado cuál es el rol que debe tener un medio de servicio público. Y voy a citar la edición del semanario de esta semana. La noticia principal del semanario, y que a mí me parece que hemos concluido los que estamos en el periódico, tiene un enfoque distinto a lo que tienen hoy los otros medios. Y hablamos de cómo la precariedad laboral, y la voy a leer aquí, cómo la precariedad laboral ha sido el caldo de cultivo de la explosión de una pandemia. Ese análisis, esa lectura, no la hemos tenido en los medios comerciales. ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es nuestro llamado? Como decía muy bien Pablo ahora en esa discusión. ¿Cuál es el llamado de las universidades? Dar esa otra lectura, dar esa otra visión, pero no seguir repitiendo lo que han dicho los otros medios comerciales. Esa es la pauta que nosotros tenemos que marcar. Cómo la precariedad laboral preparó el terreno para que esa pandemia se expandiera como la dinamita ahora en la zona norte. Cómo 58 empacadoras y comercializadoras de piña y tubérculos, así como de caña, hoy son las que están en las zonas calientes del COVID. Cómo la pandemia no es excusa para ignorar los derechos humanos, es otro de nuestros títulos. Pero otro de nuestros títulos es cómo Costa Rica nunca ha sancionado a una empresa agrícola que contrate trabajadores indocumentados. Y hoy, curiosamente, en conferencia de prensa, y de manera muy llamativa, nos damos cuenta que se cierran 9 empresas. Y ven ustedes qué curioso, cómo este asunto de ser medios de servicio público no solo quiere decir y comprometernos realmente con marcar una agenda informativa diferente, que hoy sabemos que no la van a dar los otros medios, porque en ese campo no vamos a competir, porque no lo van a hacer. Ya ustedes lo explicaron muy bien por qué. Bueno, pues hoy le pedimos los nombres de cuáles son esas nuevas empresas, de esas 9 empresas. Y estas son las horas del día que no lo sabemos. No lo sabemos. Estas son las horas del día en que pedimos cuáles son las razones por las cuales sabemos que unas fueron por permisos sanitarios, pero hubo otras que no. ¿Cuáles son las razones por las cuales esas otras se cerraron? No tenemos esa información. ¿Ven ustedes qué serio? Vamos a necesitar un abogado que se nos ofrezca de manera gratuita, por favor, porque como medios de servicio público nos toca competir en el mundo duro, de la salvaje. Bienvenido a la jungla, dirían por ahí. Pero no importa. Hemos mantenido una audiencia muy importante a nivel de redes sociales, a nivel de visitación del diario digital. Hemos cuadruplicado la cantidad de informaciones. Estamos manteniendo el compromiso de nuestros lectores, de nuestros seguidores, lectores y lectoras con el impreso, generando otra agenda semanal que compita con la diaria nuestra, creciendo. Hay que responder a todo ese crecimiento, hay que competir contra todos, pero no tenemos los recursos que tienen todos, no tenemos las plazas de tiempo completo que tienen todos los otros medios, que por cierto se han visto bastante, y creo que eso es importante en esas lecturas que ustedes han hecho sobre a quién pertenecen los medios y la propiedad. Bueno, eso es importante. Hoy
dependemos muchísimo, todos los medios, todas las organizaciones de noticias, estamos enfrentando una amenaza existencial muy importante con la caída de ingresos publicitarios. Nosotros no dependemos de ingresos publicitarios, recibimos ingresos publicitarios, pero tenemos una subvención estatal, como Pablo le decía. Por eso estamos más que ninguno obligados a responder a esa ciudadanía que financia los medios de servicio público. Pero no a terminar repitiendo lo que dicen los medios comerciales, como un poco se le reclamó a los medios de comunicación de las universidades cuando estuvo la discusión del plan fiscal. No, es precisamente para dar esos otros aportes, esos otros enfoques, esas otras noticias. Con nuestras limitaciones, nos saltamos eso en garrocha, porque hay que seguir dando esas otras informaciones que no van a dar. Y hay que seguir planteando esas preguntas a los ministros y a quienes estén en el poder, y que vamos a esperar. Y requerimos de un abogado, porque yo creo que nos vamos a tener que nos aporte gratuitamente, porque vamos a tener que pedir, hacer reclamos de amparo, porque la ciudadanía sí tiene derecho a saber. Y quiero después comentarles algo también que hemos pasado y hemos vivido. Cuando elaboramos esta información que hoy está en línea, y que ustedes la pueden también adquirir a través del semanario en un supermercado, de la compra de nuestro impreso, la periodista, una de las periodistas le planteó al ministro los datos, le solicitó no por cantones, sino por distritos. Y la respuesta de la oficina de prensa fue, ese dato se lo reserva el ministro. Bueno, vean ustedes a lo que nos hemos visto expuestas la prensa. Creo que este es otro tema de discusión, sin duda, en estas épocas de pandemia. A no poder repreguntar, a no poder replantear nuestra interrogante. Todo eso lo hemos tenido que pagar con creces. Y también hemos tenido que pagar con creces el que nos sigan los ingresos publicitarios, decíamos, pero también las otras fuentes de financiación. Por eso es importante que nuestros lectoras y nuestros lectores nos sigan día a día y nos den ese apoyo para llenar esos vacíos que hoy estamos teniendo. Y para seguir aportando con otras, con alta calidad, con investigación y desenredando e interrogando. Ese es nuestro papel. La verdad es que hemos quedado aquí todos un poco impactados y convencidos, pero es cierto, ciertamente la cantidad de retos que existen, pues uno no los dimensiona, ¿no? Pero vamos a ver la diferencia entre ser un medio del Estado versus ser un medio oficialista, ¿verdad? De gobierno. En fin, grandes temas han quedado sobre la mesa. Muchísimas gracias, doña Laura. Ahora el tiempo ya se nos ha ido. La verdad es que el tema daba para 2 programas. Creo yo que ha sido tremendamente provechoso. Le vamos a dar un minuto de cierre a cada uno de nuestros 3 acá acompañantes para que dejemos quizás las últimas conclusiones, observaciones, salidas posibles y llamados que quieran hacer ustedes a la ciudadanía también, ¿no? Empecemos por la dama, Andrea. Me parece que Laura ha dado un magnífico ejemplo de por qué es importante que existan los otros medios. Y cuando digo los otros y retomo la clasificación que se ha usado en otros países, es necesario hacer un balance entre los 3 tipos de medios. Los medios comerciales, que está bien que existan, que tienen una función empresarial, que responden a sus intereses, que existan medios comunitarios, que en otros países les han llamado alternativos, ¿verdad? O sea, medios al servicio de otro tipo de organizaciones, y medios de servicio público, que es muy distinto a medios gubernamentales. Más bien, la pregunta que uno se haría es ¿por qué en Costa Rica tenemos solo un 7% de medios de servicio público? ¿Por qué tenemos solamente un semanario? ¿Por qué tenemos solamente un CINART? O sea, si estamos hablando de que solo en radio, en FM hay 55 frecuencias, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno dice, nos urge marcar la cancha, nos urge crear legislación, nos urge unirnos como sociedad y tomar este tema como un tema
de vital importancia, porque ciertamente si no tenemos medios de comunicación que realmente pluralicen el discurso público, va a seguir pasando la satanización de movimientos, de sindicatos, de empleado público, de lo que en ese momento un sector político, económico, que tiene muchísimo poder en este país, decida hacer. Entonces yo creo que es un tema que nos atañe como ciudadanía, que también estoy de acuerdo que nos atañe como universidades públicas, que nos atañe como académicos y académicas, que nos atañe como empresarios, que nos atañe como sindicatos, que nos atañe como sociedad. Y hay que atenderlo con la importancia que tiene. Y eso lo dejo por ahí porque si no, no terminamos nunca. Gracias, Andrea. Pablo. Bueno, yo diría que la ciudadanía es la que tiene la llave de torque para darle un cambio a este juego. Es decir, ellos son los que deciden con su control dónde ponen la atención, dónde ponen el rating y por tanto dónde ponen la plata. Y igualmente dónde leen, cuál periódico compran, cuáles sitios visitan a través de sus teléfonos inteligentes, qué reproducen desde las redes sociales también, si como bien invitaba Laura, reproducen voces disidentes como las que pueden venir del semanario, pero también de algunos que hacemos un esfuerzo comunicativo independiente para decir cosas. Yo, por ejemplo, me lancé muy temprano en medio de la pandemia a quebrar ese discursito de la responsabilidad y a ser crítico desde un primer momento y a decir, no, hay un tecnócrata que es el ministro de Salud, pero ¿dónde está la regiduría política del manejo de la pandemia? Un presidente de la República, que lo quiero ver al frente, un ministro de la presidencia, un canciller buscando escenario internacional. Esto no es de un doctorcito manejando estadísticas. Critiqué muy duramente a la prensa que se dejó echar de Casa Presidencial sin chistar siquiera. Yo le pregunté a varios periodistas que cubrían Casa Presidencial, pero ustedes cómo los echaron de Casa Presidencial, de las ruedas de prensa, y ni siquiera chistaron. No tienen ahora derecho a repreguntar, las preguntas tienen que mandarlas por escrito. Eso es absurdo. ¿Dónde está el colegio de periodistas? ¿Dónde están ustedes como profesionales que son, como bien dice Andrea, con una epidermis tan delgada, porque cualquier cosa que usted toca a un periodista es contra la libertad de expresión, eso es mordaza? ¿Dónde estaban con Casa Presidencial? Y bueno, creo que pocas veces ha estado tan amenazada la libertad de expresión y algo mucho más amplio que es el derecho a la información en Costa Rica, que en el gobierno de un periodista, que es Carlos Alvarado. Y eso hay que decirlo porque es una gran ironía de la historia. Pero por otro lado también que las universidades, por ejemplo, es cierto, hay que seguir pluralizando, hacer un esfuerzo, pero cierro diciendo, las universidades públicas para mí son grandes corresponsables. Se lo dije a los 5 rectores cuando los entrevisté en mi programa de radio el año pasado, en medio de toda la crisis que estaban sufriendo por su falta de posicionamiento en medio de la crisis fiscal para tratar de asegurarse ellos solo el FES, lo que fue vista como una posición muy egoísta de los sectores sindicales, entre otras, y se los dije de frente a los 5 rectores, ¿dónde estaban ustedes? Y sobre todo, ¿dónde han estado ustedes para potenciar medios de comunicación que, Andrea, sí están ahí y que las universidades y el CONALE no han sabido potenciar? El canal 15 de la Universidad de Costa Rica es así de chiquitito, teniendo una infraestructura, claro que hay que meterle mucho más, pero y lo digo porque el canal de la Universidad de Chile es el más importante de Chile, la Universidad de Costa Rica, que no me diga que no ha tenido historia por detrás para posicionar ese medio en la televisión. ¿Dónde está la radio de la universidad? La radio de la Universidad de Costa Rica, si uno se da cuenta, tiene unos programitas en la mañana que escucha muy poca gente y después la mayoría de música clásica y espacios totalmente desperdiciados, y ellos se refugian en que eso es generación de cultura. El país necesita mucho más compromiso y bueno, el único trapito dominguear, y eso se le debe en mucho a las 2 gestiones de Laura Martínez, que ha llevado el semanario a otro nivel, desde la publicación del memorándum del miedo hasta mucho de lo que viene haciendo en este momento. Pero eso es porque ella lo dirige y lo lleva con absoluta independencia, y le hemos tenido que defender también cuando la han querido purgar de ese medio que hoy tiene una influencia disonante. Pero quiero decir, las universidades públicas están en deuda y yo sí estoy de acuerdo en que se revise el FES y el posicionamiento de las universidades públicas, precisamente porque no han hecho su trabajo. Y esto lo digo como tercera generación de universitarios públicos, y lo digo con la conciencia también de que al final es el costarricense el gran responsable que esto esté pasando. No son los empresarios que ven por su interés o los gremios sindicales que ven por su interés, es la ciudadanía que está en el medio de sándwich y que hoy sufre las consecuencias de un país absolutamente empantanado que es en el que estamos viviendo, ¿no? Muchas gracias, Pablo. Denis. Sí, definitivamente desde los sectores sociales y sindicales, el eje de la comunicación es esencial en las estrategias de lucha. En este contexto que estamos particular y
en adelante, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, lo que es la digitalización de los canales y esto de las redes sociales. Definitivamente no podemos quedarnos en los antiguos métodos de lucha únicamente, sino que tenemos que dar un avance en esto. Y me parece que la APSE ha tomado una gran iniciativa, ¿verdad?, con estos espacios que hemos iniciado, como por ejemplo este programa Desde la Otra Acera, donde es un programa que no solamente tratamos temas relacionados al gremio de los educadores, sino que vamos más allá. Queremos llegar a toda la población costarricense, diversificar los temas, traer panelistas de la calidad como los que tenemos el día de hoy y que toquemos ese tipo de temas y que lleguemos con programas de contenido de calidad diferentes a los que lamentablemente están dando los medios tradicionales, ¿verdad?, a nuestra población en general. ¿Por qué? Porque lo que queremos es abrir un debate nacional. Existe la necesidad de abrir un debate nacional sobre diferentes temas donde exista la participación de diferentes sectores, y me parece que esto es sano para la democracia. Esta concentración que ha habido de la información por parte de algunos sectores, donde solamente escuchamos una voz que lamentablemente es una voz que lo que hace es eco a lo que dicen las grandes cámaras empresariales, y esa concentración de medios me parece que no representa los valores democráticos de un país como Costa Rica. En Argentina le están llamando infodemia. Sí, entonces... Es una pandemia de la información. Sí, se concentra demasiado. Entonces me parece que este tipo de espacios que estamos abriendo hoy desde la APSE, ojalá lo tomen otros sindicatos, otros sectores, ¿verdad?, para que tengamos más diversidad de información, la gente pueda tener esa información, esa parte crítica que hablaba Pablo al inicio, y al final de cuentas se pueda formar un criterio desde diferentes escenarios, desde diferentes vías, y como nosotros decimos, nosotros brindamos una posición desde la otra acera, diferente a la tradicional, a la que siempre escuchamos, ¿verdad?, que es una sola voz. Y tal vez para terminar, ¿verdad?, un gran reto que tenemos los sectores sindicales y sociales, ahora que hablábamos de la apertura de estos canales digitales, es esa organización, ¿verdad?, para no desperdiciar esta oportunidad, y que ojalá que esos canales no vayan a quedar en las mismas manos, ¿verdad?, de los grandes sectores empresariales y de poder económico de este país. Necesitamos organizarnos y articularnos, pero también es necesario formarse en espacios como estos, escuchar a vocerías de sectores progresistas, de sectores alternativos, saber que hay luchas de mucho tiempo, saber que hay propuestas concretas y saber también con nombres y apellidos dónde están las responsabilidades. Y yo voy a cerrar el programa de hoy diciendo que, bueno, aquí se han comentado algunas cosas, nos han dicho, ha aumentado el rating de las televisoras en media pandemia. Hay una tremenda concentración de medios después de la transición digital, prefieren dejar canales subutilizados o arrendados que utilizarlos como tales. Bueno, y si estamos en media pandemia y si necesitan recursos, y en este país parece que se vale recortar salarios, aumentar el IVA, se vale de todo menos pedirle a los grandes capitales un aporte, pues pidámosle una contribución solidaria a los grandes medios de comunicación masiva que no han pagado como debe ser el espectro, porque la ley nunca se los ha exigido y que además no están asumiendo responsabilidades fiscales correspondientes a sus ganancias. Es hora de hacer la Asamblea Legislativa, es hora de hacer modificaciones asociadas a este tema. En media pandemia necesitamos más recursos, aquí hay un sector que puede darlo, grandes medios de comunicación masiva con ganancias extraordinarias, 12.000 millones de colones, nos decía don Marvin en Teletica. Estos son algunos de los escenarios que tenemos enfrente. Propuestas existen, falta voluntad política y falta organización de nuestra parte. Pongamos lo que nos toca, ciudadanos y ciudadanas. Nos vemos el otro jueves en Desde la Otra Acera.